Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del catálogo Primitivos. Contamos con la presencia de Martín Gracium, coordinador del Instituto Nacional de Artes Visuales, que también escribió un lindo texto introductorio en el catálogo. Agradecemos su presencia, como la de todos ustedes. Nos disculpamos porque se ha hecho casi una práctica en estos últimos tiempos presentar el catálogo después de que la exposición se levantó, cosa que no es, está lejos de ser lo ideal, pero es lo posible y es mejor que no tener catálogo. Y dadas las complejidades que ha tenido, que tiene la administración del museo y la administración pública en general, la verdad es que estamos contentos de lograr sostener esta política de publicaciones, una política editorial que el museo ha instaurado desde sus comienzos, hace 15 años, y que ha mantenido en formato y en, bueno, eso lo juzgarán los lectores, pero hemos intentado mantener también cierta calidad en los contenidos y en las reproducciones de las imágenes. Dicho esto, solo me resta agradecer a María Simón, que aceptó estar acá en esta mesa, y es un honor para nosotros contar con su mirada, con su reflexión, con todo lo que ella sabe sobre estos temas. Me consta que además visitó más de una vez esta exposición, Torres García y Figari Primitivos, y escribió además para la prensa. O sea que es un verdadero placer y un agradecimiento especial que se haya tomado todo este tiempo, dedicarlo a reflexionar sobre esta exposición y sobre este catálogo en particular. También agradecer a mi colega, co-curador, Alejandro Díaz, director del Museo Torres García. Juntos nos emprendimos en esta aventura con el equipo de los dos museos que trabajaron, como se ve reflejado al comienzo en la carátula, en la portadilla, lo que vendría a ser la portadilla, en el diseño que hizo Leticia Ceredo, que aprovecho también a felicitarla, la diseñadora gráfica del museo, en donde ya de entrada pone un poco lo que significó las tareas de montaje y cómo trabajó el equipo, ambos equipos, el de Torres García junto al del Museo Figari, para la consecución de esta exposición. Es un tema sobre el que, bueno, ya hablaremos, y no quiero extenderme más, así le doy la palabra a Alejandro, que va a reflexionar sobre estos temas. Muchas gracias por estar. Hola, hola. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Tiago. Gracias, María. No es la primera vez que hacemos un proyecto juntos, el Museo Torres García y el Museo Figari. Ya es la segunda muestra y además tenemos una actividad muy linda que se hace junto con el Museo Gurwitch regularmente, 2 veces por año, que son postales de primavera y máscaras de carnaval, ¿no? Y travesías creativas. Entonces, estas dinámicas, ¿no?, de disolver los muros entre las instituciones nos parece súper rica e interesante, tanto en el plano humano, ¿no?, que las personas nos conozcamos, que compartamos ambientes de trabajo, que aprendamos mutuamente y que los acervos también se encuentren, ¿no? Cada vez que un cuadro se encuentra con otro cuadro, con un dibujo, pasa algo, pasa una magia. Cada vez que un cuadro se coloca en un espacio diferente, pasa algo. Y entonces estos proyectos realmente permiten salir de esas rutinas
de los museos tan internas a veces y permiten otros diálogos, ¿no? Y otras miradas. Realmente a mí el mero hecho de haber participado de esto me hizo ver a Torres, ver a Figari, pensar en Torres, pensar cosas que no hubiera pensado y ver cosas que no hubiera visto. No solamente por el tema, sino también por el contexto y el diálogo y la mirada compartida, ¿no? Entonces es muy rico como experiencia y creo que es parte de lo que estamos comunicando, es el proyecto en sí, el proyecto curatorial e institucional. A mí también me pasa, y hay gente que me lo ha comentado, y está reflejado en el texto, Torres y Figari parece que hubieran vivido casi que en siglos diferentes. En el imaginario colectivo no los tenemos juntos, no los tenemos prácticamente coetáneos en París, todos los años que vivió uno y Torres, Figari estuvo en París. Tampoco nos los imaginamos necesariamente compartiendo exposiciones, que por lo menos fueron 2. Pero sí, eso es parte de la historia, es parte de la realidad y es muy interesante poderlo descubrir. Y también poder ver las diferencias que tiene la pintura de uno y otro. Realmente hay cosas en las que empastan y hay cosas en las que realmente son mundos diferentes. Y si son mundos diferentes, bueno, eso también explica que si bien se conocieron, se trataron, se visitaron, se respetaron, no generaron una amistad ni un vínculo que fue más allá, como dice Torres en Historia de mi vida, de lo meramente cortés o algo así, ¿no? Este Torres de París es un Torres que indaga en lo primitivo, pero él siempre indaga en lo primitivo. Y en el contexto de este proyecto, a mí me alentó a leer escritos de Torres de todas las épocas, prácticamente, que tuvieran que ver con este tema. Y encontré por todas partes las referencias a lo primitivo en varios planos y en varios aspectos que está bueno ahondar un poquito en cada uno de ellos. También en algún momento yo tenía tantos textos juntos de Torres, tantas referencias, tanto material, que realmente no sabía cómo organizarlo. Y ahí fue el propio espíritu de lo primitivo que me alentó a decir, bueno, voy a hacer algo raro, voy a hacer una especie de locurita, voy a hacer algo que no está dentro de las convenciones, voy a armar una conversación con Torres García. Entonces los textos de Torres son todos citas y están anotadas, pero son textos de muy diversos lugares y orígenes encadenados en una presunta conversación. Me refugié en la historia, ¿no? En los diálogos de Platón, que son un invento obviamente, en el propio Torres, que recurre al diálogo muchas veces a lo largo de su vida para exponer sus ideas y también sus contradicciones. En el propio Torres, que descubrimos que una entrevista publicada en la prensa a fines de los años 30, en realidad es una autoentrevista, porque tenemos el manuscrito en el museo, entonces pica Torres. Y es muy divertido más después que uno la lee sabiendo cómo ves que hay un humor ahí muy, muy sutil del cómo se pregunta y cómo se contesta. Y Torres tiene eso, ¿no? Tiene esa fama de señor tan serio, pero cuando lo conoces más, ese humor tan picante, ¿no? Esto de lo primitivo a mí me encanta, y me encanta citarlo también para deconstruir o desconstruir. Torres es como que quedó alojado en un statu quo colectivo, en un imaginario colectivo, como muy ligado a lo intelectual, a lo racional, a la geometría en su versión más dura, más matemática. Y ha sido tratado de interpretar de manera literal en su plano simbólico, ¿no? Mediante diccionarios de símbolos y ese tipo de cosas.
Y yo sé, y todos los que conocemos a Torres sabemos que no es así, ¿no? Que el Torres real es un ser profundamente intuitivo. Y entonces a mí un poco provocadoramente también me interesa rescatar ese otro Torres García poco conocido y poco compatible con el imaginario, ¿no? Entonces hay una frase que a mí me encanta, hay muchas frases que a mí me encantan acá. Hay una frase que a mí me encanta porque no solamente habla de esto, sino que habla o muestra su manera de hablar, ¿no? Y dice, entre los pecados capitales tendría que incluirse el pecado de la inteligencia. Así como otro vicio cualquiera, el del pensar también pierde al hombre, porque el hombre viene hecho apto para sincronizar con la vida, pero después el pensar le aparta y entonces, ya perdido el camino, tienes que estrellarse contra el muro de la limitación de la inteligencia y la razón. Para un señor que escribió en Raison et Nature en el año 32, la razón es el hombre, entonces esto parece una contradicción. Entonces, bueno, ahí se abre todo el abanico de preguntas. Bueno, ¿qué es la razón para Torres? ¿Y de qué razón está hablando en un momento y en el otro? Esto nos muestra el Torres asertivo que disonaba con el Uruguay de su época, y creo que con el Uruguay de siempre. A Torres le incomodaba la dificultad que tenemos los uruguayos para la asertividad, por lo menos hasta ahora. Y lo hacía a propósito, y él era provocador, ¿no? En un país donde el filósofo, digamos, emblema Ferreira, yo por ahí leí que alguna vez dijo o escribió que habría que borrar o prohibir, o no sé cuál es la cita exacta, palabras como nunca, siempre, y cosas así tan terminantes. A Torres le encantaba ser terminante y le encantaba afirmar, aunque fuera para después afirmar otra cosa aparentemente contradictoria. Y esto es porque él se guiaba por esa intuición que tenía. Cuando habla de la inteligencia como un pecado capital, no es un muera la inteligencia, sino es una búsqueda del equilibrio. Él se refiere, digamos, a ese aspecto intelectual que ha sido tan exacerbado en nuestra civilización, en nuestra cultura y en nuestra educación, y un desarrollo como que él lo ve desequilibrado, ¿no? Del aspecto intelectual frente a otras inteligencias, que ahora se habla de muchas inteligencias, como las afectivas, ¿no? Las visuales, y todas otras ramas de lo que es hoy visto como inteligencia, que en ese momento no formaba parte del concepto de inteligencia. Entonces, Torres primitivo es un Torres primitivo, digamos, para adentro, que se llama a sí mismo a valorar la intuición, a expresar la afectividad en la obra, a reconocer la materialidad de la obra, todo en comunión con el lenguaje plástico. Y también es un Torres García que mira a los pueblos primitivos, ¿no? Y los mira con un respeto y un cariño enormes. Y ahí es que quiero citar otra frase, porque me parece importante. Que es la del final. Estoy spoileando todo el libro, en realidad. Dice, de hecho, hombres realmente civilizados, aunque sea parcialmente, yo no creo que en este momento existan otros que algunos de razas muy antiguas que no han perdido la tradición de vivir en el mundo anímico que mencionaba antes. Y también los negros y otras razas que han sido llamadas inferiores o salvajes. Para ellos, la existencia y la vida del espíritu es una realidad viva de todos los días. Por lo tanto, ellos son mis amigos, los seres que yo respeto. He consagrado mi pintura a ellos. Esto dicho en una época en que todavía había zoológicos humanos, ¿no? La mirada de Torres sobre otros pueblos de tradiciones, digamos, de culturas que podemos llamar anímicas o tradicionales, es de una empatía total. Y él no se acerca a estos pueblos
con el ánimo europeo de robar alguna forma artística para incorporarlo al arte. Él se aproxima de una manera totalmente diferente, de una manera empática, de una manera en la que busca aprender y entender. Y la mirada de Torres sobre, por ejemplo, el arte africano, sobre las máscaras africanas, es de fascinación, pero no es para hacer lo mismo en el sentido literal, sino es entendiendo que en ese arte hay un uso de la geometría y de la abstracción muy sabio, muy potente. Hay un contenido, una referencia a la realidad que no se pierde, que no se rompe con el uso de la abstracción. Y hay un contenido anímico, porque esas producciones en general son parte de rituales, parte de las ceremonias de estos pueblos. Entonces hay una unión de estos distintos aspectos formales, representativos y anímicos que se funden en esas obras, y es lo que Torres García quiere hacer, pero de otra manera totalmente diferente con su arte constructivo. Él habla mucho de geometría, pero obviamente no habla de la geometría de Pitágoras y de Euclides. Habla de la geometría como un sentido de lo visible, como una lógica interna, como entender que en esos elementos plásticos hay un conocimiento, hay una información que se puede ordenar y seguir ordenando en capas de más y más información. Lo que Torres García siempre dice es que él quiere construir una estructura, y una estructura es una interrelación de elementos plásticos de diversos órdenes, formas, colores, tonos, distintas informaciones que se entretejen entre sí en una trama de sentido y de significado. Torres García ve en estas artes primitivas que eso ocurre de una manera, y él quiere poder construirlo en el siglo XX con sus medios, con su lenguaje, a su manera y en su época. Y bueno, esas dos grandes aspectos, ¿no? El para adentro, ¿no?, del primitivismo como actitud, y el para afuera, el mirar sobre lo primitivo para ver elementos clave del arte, son las dos caras de la moneda que quise plasmar en este pequeño ensayo. Muchas gracias. Ahora sí, sí. Los invito a interrumpir, igual se me oye, pero bueno. Los invito a interrumpir a ustedes dos o a quien quiera, porque yo quisiera darle más bien una idea de conversación, de reflexión, porque la muestra misma era muy reflexiva. Bueno, como dijo Tiago, es una lástima hablar de una exposición que ya no está a la vista, uno tiene que hacer memoria, pero el catálogo tiene mucho valor en sí mismo. Realmente es más que el catálogo, no es meramente una memoria de una exposición, es una reflexión sobre cierta parte de la obra de artistas muy prolíficos, como Torres y Figari, así que es una parte y una parte de las obras, y que además está muy hermosamente diseñado y muy hermosamente ilustrado. Es un libro en sí mismo de los que realmente nos tiene acostumbrados el Museo Figari, que tiene belleza y tiene también reflexión, pensamiento, investigación. Porque hay ideas nuevas, ideas que, como dijo Alejandro, de la confrontación, del diálogo, también nacen ideas nuevas. A todos nos pasa, que hablando con otros pues, se nos aclaran ideas. Y en este caso se hizo encontrarse, podríamos decir dialogar, o no, yo que sé, un encuentro, un estudio conjunto, entre dos grandísimos artistas uruguayos, que además de artistas, ambos eran pensadores. Eso es lo que yo creo, tanto la muestra como el catálogo, pusieron muy de relieve. Además de la belleza objetiva, estética de las obras expuestas,
se hizo un estudio del pensamiento de Torres y de Figari, que está reflejado, por supuesto, en el catálogo, que no es un estudio de críticos, y yo creo que estuvieron muy bien en plantearlo también como un estudio accesible para el público en general, accesible para cualquier persona que se interesa en el arte, en la obra e incluso en la historia, en el devenir del arte uruguayo, frente a dos de sus máximos exponentes. Justamente, los 3 museos de la Ciudad Vieja, incluyendo el Gurvitz, están dedicados a artistas, son de los museos monográficos, digamos, de un artista, pero yo creo que ninguno se ha quedado exclusivamente enclaustrado en la obra de ese artista que le da su nombre. Muchas veces ha habido obras de contemporáneos, aquí por ejemplo en los patios y en las salas, se invitó a contemporáneos, se invitó a otras obras que justamente proponen un diálogo visual. Hay distintos lenguajes y eso también me lo hizo pensar mucho, este evento, llamemos el evento a la exposición y al catálogo, a las dos cosas, y al diálogo, llamemos el evento, me hizo pensar bastante en que los diálogos se dan de distintas maneras. En general hablamos del diálogo en el lenguaje articulado que usamos, pero también puede haber lenguajes que expresan ideas de otras maneras. Evidentemente la pintura expresa ideas, y vaya así, en estos casos en particular, y yo diría en todos, tiene que expresar ideas, o sentimientos, o ideas que no se traducen en palabras. La música. Hay el lenguaje matemático también existe y es un lenguaje en que la gente se comunica. Entonces, estos museos monográficos de autores, vecinos además, se encontraron para que su gente trabaje junta, cosa que yo creo que es un valor importante en sí, y además para presentarnos a nosotros, espectadores, un estudio conjunto, un estudio comparativo y no, pero que como que delinea más fuertemente las ideas de ambos pensadores, un poco por el encuentro. Así como cuando uno dialoga se le aclaran las ideas propias, por eso hablé de eso, empecé por ahí. Este diálogo cara a cara existió en algún momento porque si uno mira las fechas de nacimiento y muerte de ambos artistas, le sorprende, yo qué sé. Uno está acostumbrado como a pensarlos en compartimientos separados, como dijo Alejandro, uno por un lado, otro por otro, y podían hasta haber sido hermanos. Torres nació, grosso modo, unos 10 años después y murió unos 10 años después que Figari, grosso modo. Coincidieron estrictamente en París. Ambos vieron y deben haber sufrido enormemente la Primera Guerra Mundial, y eso tal vez los haya hecho decepcionarse mucho de la civilización, de los adelantos técnicos. Muchos adelantos técnicos, es un hecho, se dan conjuntamente con las guerras. También muchos con la exploración del espacio, y por eso me encantaría que se siguiera explorando el espacio, pero no. En este momento la carrera espacial, es decir, hasta añoro la Guerra Fría, les voy a confesar. Pero no, ahora estamos en cosas peores. Pero digo, los debe haber llevado a desconfiar del adelanto técnico el que se usara tan mal. La Segunda Guerra, Torres la vio, Figari no, pero debe haber vivido sí sus terribles preámbulos y de haberse dado cuenta de cómo se estaba tensando la situación mundial y que eso también lo haya llevado a ser altamente crítico con la civilización en que estaba viviendo. Ese diálogo real ya sabemos que existió, pero no pasó de la cortesía. Tal vez estaba cada uno muy enfrascado en sus ideas. Tampoco hubo ningún enfrentamiento entre ellos, justamente no, tampoco eso. A mí me llama mucho la atención, o me parece digno de reflexión, el concepto de artista y de intelectual. En definitiva, todo artista está expresando a través de lo que hace. Pero hay algunos que son más pensadores que otros. Una vez, a raíz del premio de la labor intelectual, estuvimos hablando con otras personas sobre si a un artista plástico, un músico, se le podía otorgar un premio a la labor intelectual. Y dijimos, bueno, algunos decididamente sí. Y justamente tomamos por ejemplo a Torres y a Figari.
Y entre los extranjeros yo diría Kandinsky, por decir uno, no es el único, pero que desarrolló ideas y las expresó en palabras. También me tocó estar en la comisión de posgrados de la universidad y una vez discutimos sobre cómo era una tesis de doctorado, por ejemplo, en arte. ¿Puede ser solo una sinfonía? Le tomo el ejemplo de la música. Coincidimos en que no, una sinfonía puede ser parte de una tesis, pero el músico, el compositor, debería contar por qué la que hizo así, qué antecedentes tiene, qué, de alguna manera, ubicarla intelectualmente. Ahora, eso Torres y Figari ambos lo hacen en forma exhaustiva y cuidadosa. Y yo creo que tanto la exposición como el catálogo buscaron poner en valor ese lado intelectual. Ambos son grandes intelectuales. En la exposición había varios textos entre las obras, textos, bueno, más o menos cortos, como es adecuado para una exposición de plástica, pero muy significativos. Incluso algunos creo de los que le veo Alejandro ahora, particularmente expresivos. Y entre otras cosas, me llamó la atención la diferencia de estilo literario entre ambos. Tal vez, bueno, esto de repente no es lo más importante, pero yo creo que refleja también una diferencia de estilo humano. Figari es mucho más exuberante cuando escribe. Emplea un vocabulario muy grande, usa una sintaxis del español probablemente vinculada con la retórica de su tiempo. No hay que olvidar que él era un gran polemista y actuó en parlamento en distintas ocasiones. Y hay escritos en verso, es decir, poemas muy complejos de estructura. Y a mí me hizo pensar un poco, son gente muy distinta y puede parecer traída de los pelos la vinculación, pero me hizo pensar un poco en el estilo de Rubén Darío, que era también un gran intelectual fundador del modernismo en español. Torres escribe de una manera muchísimo más sobria y asertiva, efectivamente. Ahora, no hay cosa más asertiva que un catalán en este mundo. Yo no sé si ustedes conocen muchos o pocos, pero mi experiencia es que son de los seres humanos más asertivos. Además, Torres escribe mucho en francés. Y un idioma suele llevar un estilo también. Yo le digo el espíritu de la lengua. En francés hay un estilo de escribir más sobrio, más despojado. Escribe muy bien los dos, sin duda. Llama la atención también la belleza de las caligrafías y la ilustración, en algunos casos, que mezclan, como era natural en artistas plásticos, palabra con dibujitos o dibujos. A mí me pareció muy ilustrativo esa presencia de los textos en imágenes facsimilares. Entre las obras expuestas y reflejadas en el catálogo, previsiblemente están los trogloditas de Figari, que, bueno, no podían menos que estar, estamos hablando de primitivismo. Y yo creo que además, y guiándome un poco por las actitudes, hasta los títulos, que dicen la idea del crimen, violencia, bestialidad, no digo que eso exista, algunos lo estoy inventando, deben estar inspirados también, pueden tener que ver con la reflexión sobre la moral humana y sobre las leyes, no en el sentido de ley escrita, sino sobre las leyes humanas que habilitan la convivencia. No lo veo desvinculado de su naturaleza de abogado y de gran abogado, y de batallador contra la bestialidad, por ejemplo, contra la pena de muerte, que creo que casi todos creemos en este país que es una bestialidad. Había también algunas obras que habían coleccionado ellos, que no eran de su autoría, como algunas máscaras. La idea de máscara a los dos les gustó mucho, es natural. La máscara es una imagen abstraída a partir del rostro, pero también a partir de la persona. Bueno, la palabra persona que usamos viene de una palabra griega que quiere decir máscara, porque los actores del teatro griego usaban máscara y persona, personaje es más o menos lo mismo. Es la máscara que se pone el ser o que se ve al ser humano.
De Torres, bueno, había objetos como algunas máscaras hechas por él, otras coleccionadas por él. También esos seres humanos tan clásicos, hasta dignos de friso griego, pero de él, imágenes latinoamericanas. A uno le puede sorprender un poco, parecer paradójico, que dos personas que decididamente están en la vanguardia de su tiempo se crean primitivos. Pero hay que matizar un poco, no es que se crean primitivos igual que a los pueblos primitivos, yo creo que buscan una inspiración y un posicionamiento frente al arte. En ambos casos de una enorme ambición. Torres quiere que su obra valga como vale el arte primitivo, es decir, como parte de la vida, como parte de las primeras necesidades, no como ornamento ni como una D más D. Pretende que se la vea desde la mirada desnuda, desde la mirada virgen. Y Figari quiere nada menos que entender a la especie humana, entender la evolución y incluso si es posible, él piensa que es posible, cambiarla. Es decir, tienen ambiciones de grandes señores. No sé si vieran nuestra época actual qué pensarían, tal vez se decepcionarían incluso un poco más. Pero ambos piensan con un enorme alto vuelo y con una enorme ambición, en el sentido bueno lo digo, ambiciones grandes de cambiar el arte, de cambiar la especie, de cambiar la educación. No se olvide la actitud de Figari, educador, que creó una escuela técnica, también un poco pensando en lo mismo, porque él estaba buscando educar obreros artistas, porque pensaba que los objetos utilitarios también tenía que haber arte y estética. Como, después de todo, también Bauhaus o también el Werkbund, que decían que los objetos cotidianos, y en especial los de la gente de pocos recursos, tenían que hacerse con calidad y con estética, porque hacer lo otro sí que es desperdiciar recursos. Recursos naturales, como madera, metal, pero también un recurso natural como el trabajo humano. La cultura de uso y tire no es la económica. Económica en el verdadero sentido de la palabra. Puede ser barata a corto plazo, pero no es económica con los recursos del mundo. Veo esa vinculación en el primitivo que hacía una vasija, un peine, un arma, también con criterio estético. Hay antropólogos que creen, yo también creo, pero mi creencia vale bastante menos que la de los antropólogos en este sentido, que el sentimiento estético o la percepción estética es como una especie de hilo de Ariadna de lo humano. Uno distingue que aparecen rasgos humanos en los primeros homínidos cuando hacen objetos con una intención estética, y lo curioso es que no dejamos de ver, después de pasados varios miles de años, por lo menos 5000, no dejamos de ver esa intención estética. También sorprende a veces lo elaborado de algunas imágenes o objetos prehistóricos, que sin embargo parecían artísticamente sorprendentemente maduros. Me refiero, por ejemplo, a las pinturas en las cavernas, que no son un caballo cualquiera, son un retrato de un caballo. También, y me parece que tiene que ver con el arte primitivo y con el deseo, con la inspiración en el primitivismo o la puesta en valor del arte por el ser primitivo, que tanto Torres como Figari quieren reencontrar en su propio arte, no solo la estética de lo utilitario, sino la pretensión mágica. Es decir, de cambiar la realidad directamente, sin un intermediario de la acción. La gente que pintaba en las cavernas quería favorecer la caza, porque precisaba cazar para comer. Es decir, pensaba en finalidades mágicas
a través del arte, y el arte sigue teniendo propiedades mágicas porque nos hace cambiar nuestra percepción de la realidad, nos hace pensar. Y eso es lo que yo creo que no es nada paradójico de estas personas de vanguardia, porque buscan en el arte primitivo, o buscan en lo primitivo, un arte cotidiano y mágico. Me gustó mucho, para cerrar esto, una frase de Juan Fló, que cita Alejandro Díaz, que dice: no es el arte primitivo el que explica a Torres, sino Torres quien nos explica las artes primitivas. Me pareció redondito. Por último, quería hablar del estilo, como está escrito el catálogo, que es como ¿se acuerdan que hay un título de Donetti que se llama Dejemos hablar al viento? Acá es como un poco dejemos hablar a los maestros, de distintas maneras, pero dejemos hablar. Lo cual es una diferencia con hagamos hablar. Yo creo que no les hacen decir nada que ellos no quisieran decir, que las cosas están tratadas con exquisito respeto, señalando de dónde provienen las citas, dándoles una forma que hace muy amena la lectura. Alejandro Díaz inventó como una especie de entrevistas imaginarias. A mí al principio me extrañó, confieso, porque una vez me lo hicieron a mí y yo me enojé. Es decir, una vez me hicieron un video en que me hacían preguntas y después intercalaron mis preguntas con otras preguntas o con lo que contestaba otro y sacaron una cosa que no era lo que yo había querido decir. Por eso digo, una cosa es dejar hablar, otra es hacer hablar o hacer decir otra cosa. No, en este caso, a través de la pregunta y respuesta, es una manera de exposición que usó Platón, que usó mucha gente, incluyendo el propio Torres, y las preguntas habilitan textos de Torres muy interesantes. Sin duda, hay un cierto anacronismo, pero eso no hay más remedio. Nosotros lo estamos mirando o lo estamos preguntando con los ojos de personas que vivimos ahora. Entonces, puede ser que en algún momento haya un desplazamiento de tiempo. Digo, ¿a Torres le hubiera preguntado eso un cronista de su tiempo? Capaz que sí, capaz que no. Pero eso no difiere de nuestra propia mirada, que miramos ahora y buscamos entender ahora. Tiago Roca opta por otra forma, que es poner textos cortos y después discurrir un poco sobre ellos. No pretender interpretarlos, ni parafrasearlos, ni mucho menos, sino discutir a partir de ellos. La mayoría son de Figari, pero también aparece un coro de otra gente, como un antropólogo, que me olvidé cómo se llamaba, me gustó lo que dice, no me acuerdo quién era eso. Yves Coppens, sí, que dice algo interesante sobre los primitivos. También de Gauguin, que era un poco infaltable, es decir, el Figari francés, como todos sabemos, de una hija de Figari y de otra gente que componen un coro, no muy extenso, pero que dan pistas interesantes sobre vida y obra de Figari. A partir de esas citas textuales se desarrollan algunas de sus ideas o algunos capítulos de su historia. También aparece Barradas, un tercero que no está representado aquí, y que piensa y que fue amigo de los dos, que no fueron amigos entre sí. Es curioso ese
ese tercer vértice. De Barradas no escribió tanto, no lo vemos como un pintor tan intelectual. Pero en suma, tendría otras cosas para decir, pero quiero dejar un poco de tiempo. Me parece que es muy valioso la exposición de ideas alrededor de la plástica. También, por supuesto, hay reproducciones, hay fotos de época que están preciosas. Hay una muy significativa, muy graciosa, en que hay varios artistas, en París está sacada, y están los dos, Figari y Torres, en las puntas, lo más lejos posible se pusieron. Pero bueno, quedaron así en la foto. Suerte que la cámara era más o menos buena, porque si a uno le sacan fotos con los celulares, lo que está en los bordes, en general se ve bastante deformado, no sé si han visto. Quisiera quedarme un poco con esta idea que ya la dije, pero sobre que la intención estética o la estética, que es un hilo que permite seguir el rastro de la humanidad desde los primitivos hasta ahora, también señala el nacimiento de la espiritualidad. Kandinsky habla de lo espiritual en el arte, como en su libro más clásico. Y también es muchas veces un hilo de Ariadna de la verdad. En las ciencias no es raro que la teoría más elegante, más sencilla, indique por lo menos el camino de lo que es cierto, el camino de la verdad. Y muchas veces también está relacionada con la ética. Es decir, lo que está bien, y además, en general, es más bello. O lo contrario, es bastante feo. Eso de, no hagas eso que es feo, que decían las madres, bueno, es verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias María, Alejandro. Voy a contarles un poco resumidamente en qué consiste el catálogo, que lo vamos a obsequiar a todos los valientes que hoy se acercaron hasta aquí. Tiene una introducción, como decía, de Martín Krasiun, que me dijo que se iba a tener que retirar un poco antes. Y tiene este invento que a mí me encantó de Alejandro, de una entrevista que es imaginaria en su modo, pero que cita textualmente a Torres, por lo tanto es tan real como imaginaria. Después, un ensayo que a mí, el experimento de Alejandro me llevó a desafiar y tratar de hacer algo que estuviera a la altura. Es difícil. Entonces se me ocurrió hacer lo que el mismo Alejandro definió en un mail que me mandó como una especie de guerra de guerrillas, que son mostrar distintos fragmentos, reflexiones de Figari y de otros autores, que mencionaba a María, Barradas, Paul Gauguin, un antropólogo, en fin. Y tratar también de reflexionar sobre la complejidad de estos temas. Porque además de que fueron y tienen un pensamiento personal, de filosófica, además ellos en el correr del tiempo también fueron cambiando. Y no es el mismo Figari que escribe Arte, Estética y Ideal en 1912, que reflexiona sobre los primitivos, que el Figari de París de 1928, que ya pasó la Primera Guerra Mundial, que se le murió el hijo, que sufrió un montón de sinsabores o de desengaños,
con la civilización. Entonces el pensador positivista de principios del siglo, el pensador del 900, surge otro pensador muy crítico coincide con Torres. Lo que tiene en común todo este desarrollo en Figari es que siempre reflexiona sobre el pasado. Él quiere volver atrás, incluso cuando escribe una suerte de novela utópica que se llama Historia Quiria, no se planta en el futuro como hicieron otros utopistas, como dice William Morris o nuestro Piria, que también hacían viajar al futuro a los utopistas para imaginar una sociedad mejor. No, Figari la imagina en un pasado remotísimo, en donde los quirios, una sociedad que se habría perdido como la Atlántida, digamos que había quedado sumergida, son el ideal de una sociedad mejor. Entonces, esta estructura permitió como reflexionar sobre esa complejidad. Pero sigue, el catálogo tiene más para ofrecer, que son, además de unas breves biografías de los artistas, también el trabajo, dejar constancia del trabajo de las distintas áreas del museo que tienen aportes en la exposición, como es el caso del aporte del área audiovisual a través de Florencia Machil, o los trabajos de restauración de las obras y de conservación de Alicia Barreto. Y incluimos además una cronología abreviada del periodo que ambos artistas estuvieron en París. Porque bueno, es significativo esos encuentros que se dan en el tiempo y en el espacio. Nos ayudan a comprender un poco mejor que sí, en efecto, eran contemporáneos y vivían un poco en sintonía en algunos aspectos, pero con cierta distancia también, justo decirlo, en la vida cotidiana. Nunca llegaron a ser amigos, se relacionaron, pero con cierta una distancia digna, podemos decirlo así, cortés, como dice Torres. Y termina con, y esto tratamos de hacerlo siempre en los catálogos del museo, con el recuento o la consignación de las obras y los documentos que fueron expuestos. Eso es lo que contiene digamos, desde el punto de vista de la diagramación, este catálogo, que yo quería como insistir en este aspecto de la complejidad de ambos personajes, de la cercanía en el interés por revisar lo que significa el primitivismo o lo primitivo, y también hilar fino y estudiar las diferencias, que también las tienen, ¿no? Esa diferencia de 10 años entre Figari y Torres, yo creo que hace que Torres tenga una impronta más de un hombre del siglo XIX, en algunos aspectos, también Torres lo tiene en otros, pero Torres logra insertarse en las vanguardias y crearlas, ¿no? Se para desde la vanguardia. Figari nunca llegó a ser vanguardia. Él estaba en París, en su mundo, pintando las tradiciones rioplatinas, llamaba. Sí, con elementos pictóricos que tomó de las vanguardias, pero de las vanguardias postimpresionistas, de las primeras, del modernismo, o sea, de las primeras vanguardias de fines del siglo XIX y principios del XX. No del gran fervor que sacudió todo el siglo XX, que es el cubismo, el surrealismo, si se quiere también, el constructivismo. Ahí hay una diferencia también en el modo como se plantean el tema de la pintura. Para Torres es capital aprender a pintar.
Y la cuestión técnica es una cuestión realmente importante. Para Figari no, la técnica no debería importarnos en lo más mínimo, a pesar de que él logró ciertamente una experticia en el dominio de los pinceles, pero él todo el tiempo desdeña lo que llama el imperialismo de la técnica. A él lo que le importa son los temas. Quiere hablar sobre nuestras tradiciones, sobre el aporte de los afrodescendientes, sobre el hombre, cómo toma conciencia con la serie de los trogloditas, cómo el ser humano, el hombre y la mujer, van adquiriendo conciencia y esa lucha cotidiana por adquirir un conocimiento de la realidad. Para señalar otra diferencia, Figari es bastante, tiene un apego a la racionalidad en el sentido, por supuesto que era un hombre con mucha intuición, si no, no podría ser artista, ni haber escrito un libro de poesía, ni una novela, pero él se apega a la razón. Se apega a la razón en el sentido en que Torres no quería pensar a la razón. Figari quiere juntar arte y llevarlo al mismo nivel que la ciencia. O que los obreros eran obreros artistas, pero que sean obreros también, ¿no? Cree mucho en la razón. Sobre todo en el primer Figari, después va cambiando un poco, pero es una persona, por ejemplo, que desdeña a los aspectos religiosos y lo que él llamaba la quimera, o sea, las ideas del amor y que él consideraba fantasías que eran perjudiciales. Él quería pensar a un hombre racional que lograra solucionar los problemas mediante el uso de la razón, mientras que Torres tiene un acercamiento cuasi religioso a la pintura, ¿no? Y al fenómeno del conocimiento, de cómo se adquiere el conocimiento en el caso de Torres. La pintura es un sentimiento casi religioso. Creo que ahí hay como algunas diferencias que por momentos son de matices y por momentos son realmente diferencias entre contrarios. Bueno, dicho esto, para que no se piense que todo es un diálogo perfecto, ¿no? Sino que muchas veces también hay pensamientos que se chocan, ¿no? Por algo no congeniaron en la amistad, siendo dos pintores que estaban triunfando, o que les iba bien, o que tenían los mismos problemas que tienen los pintores hoy. A Figari le fue muy bien. Y a Torres creo que también, ¿no? Sí, bastante. Creo que fue mejor en el sentido de que vendió más obra, tal vez. Sí. Pero yo creo que era muchas veces mal entendido. Es decir, que a la gente le gustaba Figari, pero lo veía más bien como exótico. Exacto. Una cosa es Gauguin, que se fue a Tahití, que para él era un lugar exótico, un lugar raro a pintar. Figari estaba pintando su país y su historia. Él no lo veía como exótico. Es decir, el ser visto como exótico era ajeno a él. A Torres me da la impresión de que le fue mejor en el sentido de que se insertó más en el ambiente artístico del momento y del lugar. Por ejemplo, puso en el Salón de los Rechazados, que dicho así parece horrible, parece un lugar malísimo, pero era un lugar buenísimo. Fue donde pusieron los pintores de vanguardia que después se hicieron famosos, porque en ese momento el Salón Nacional estaba regido por ideas muy academicistas. Y los que realmente después pasaron a la historia decidieron hacer un salón paralelo que se llamaba el Salón de los Rechazados. Así que con el Salón de los Rechazados podías figurar en tu currículum como una estrella. A mí también es a rechazar. Sí, es así tal cual. A Figari le fue muy bien, tanto es así que vendió mucho al principio y los hijos, Figari se había divorciado, los hijos lo acompañan, ¿no? 5 hijos van a París y él sostiene la economía familiar de 5 hijos en París hasta que puede, hasta que
que el crack del 29 de la bolsa de Nueva York empieza a ser una recesión mundial, empiezan las sombras de los autoritarismos también a asomarse, y toda la colonia de sudamericanos que estaba en París comienza a volver. No es casual que ambos vuelvan el mismo año, en 1934. Y a Torres lo reciben. Figari viene un poco ya a entregar la toalla, digámoslo así. Ya casi no pinta, y si bien expone, está solamente 4 años. Pero sí, es así, como tú decís, también Figari es leído como el Gauguin uruguayo, aparece así en la prensa, y varios autores lo relacionan, porque el público parisino estaba a fin de algo exótico, y les parecía a nuestros gauchos y nuestros indígenas y nuestros negros les parecía algo exótico. Yo creo que Figari tampoco no le importó mucho y siguió produciendo de lo que estaba haciendo al mismo ritmo. Pero sí que le fue bien en París, y hace 100 años, en esta época, hace una exposición en la que lo va a visitar Picasso, Pierre Bonnard y Edouard Vuillard, acá se decía que Figari los había imitado a ellos y no los conocía tanto, y son ellos los que van a ver a Figari y sienten afinidad. En fin, bueno, no sé si seguir hablando de diferencias y cosas, sino capaz que Alejandro te quiere replicar algo o no, no está con ganas de... Bueno, sí, hacemos el micrófono abierto para los que quieran alguna pregunta o hacer un comentario. Esto está bueno porque no tiene cable, se puede llevar. Creo que una diferencia visible, me parece, tiene que ver con en Torres el primitivismo es el deseo de hablar pero no ser escuchado, o de no ser tomado tan en serio. No, entiendo que en Torres es, y no es arbitraria la palabra, el primitivismo es estructural en la obra, o sea, en Figari lo veo que forma parte de una narrativa y de un sentir que en los dos, voy a hacerme un poco mezclado, es profundamente humanista, pero en términos de forma, pensando en Torres y pensando en todos los procesos de las vanguardias, se traduce en forma, y además se traduce en una línea de tiempo continuo cuando, desde el punto de vista pedagógico, pretende trasladar la idea de una escuela del sur atravesada por el tiempo, o sea, empezando en el origen, o sea, como una fusión entre el origen y la modernidad. Voy a seguir siendo desordenado y me parece que igual es engañoso, como que hay una cantidad de puntos en común que existen. Lo que pasa es que son dos personalidades que las entiendo muy distintas, con sensibilidades muy distintas. Como Tiago decía, por ejemplo, la relación con la razón o con lo religioso es una. También me los imagino muy diferentes en su posición social o en su manera de mostrarse frente al resto. Y a la vez, cuando pienso en referencias, hay referencias que son comunes, pero no idénticas.
Por ejemplo, pienso en la pedagogía de Figari y pienso en Morris, en las ideas de Ruskin, pienso en los art and crafts inglés. Cuando pienso en Torres, pienso en la Bauhaus o pienso en la escuela rusa. Lo que pasa es que, claro, son miradas diferentes, pero que también tienen puntos en común, aunque se traducen en formas diferentes, más ornamentales o más estructurales o lo que sea, pero digo, inequívocamente adhiero a la idea a lo que María plantea cuando habla de la Primera Guerra, porque evidentemente el descontento, entiendo que para un tipo sensible no sería nada raro y que había empezado ya, desde mi forma de ver, en la Revolución Industrial, o sea, con toda la pérdida, digamos, de lo humano, con el crecimiento de las ciudades y con todas las dificultades que generó, ¿no? O yo qué sé, o los problemas sociales del fin del siglo XIX, o sea, ¿no? No era muy raro querer huir a Tahití, o al mismo tiempo tampoco era raro ver en que había otras posibilidades, porque el colonialismo ya empezaba ya se iba a África, se iba a Asia, o sea, era común, digamos, que en distintos ambientes se tuviera miradas hacia lo primitivo, aunque sea de una manera exótica, ¿no? Como también lo hizo Gauguin, en definitiva, o sea que hizo su propio viaje que no tiene nada que ver con lo que pasa con Torres o con Figari. Podría seguir, pero no voy para ningún lado. Gracias. Me quedé pensando en Torres, digamos, en Torres y Figari primitivos, y pienso que Torres, aparte, digamos, del tratamiento de temas o de máscaras, su obra en sí, o su tratamiento pictórico, o sea, yo siempre lo asocié a lo que es el mismo tratamiento que tienen por ejemplo, las máscaras africanas, que son obras cargadas de energía, o sea, como que la obra tiene varias capas y tiene una historia, y muchas veces, muchísimas veces, delante de una obra hay varias obras detrás, hay otra, por lo menos una o dos. Entonces hay una carga en esto de la textura, de la materia, de la energía, es algo mucho más místico. O sea, para mí Torres es un hombre muy místico, pero que tiene que ver con esa relación con los primitivos en el sentido del objeto, digamos, ¿no? De cargar el objeto con algo más anímico, más animista, más, no sé si espiritual, también tal vez cercano a algunas cosas al arte popular y eso. Por un lado, en Torres me parece eso, siempre lo vi por ahí, aparte del tratamiento de las máscaras, sino lo veo como que está queriendo conectarse desde esa manera, desde esa óptica que es muy real. Los que hemos visto el arte africano o el arte primitivas, esa pátina, esa historia es fundamental, es algo realmente, es la clave, digamos. Aparte de la estética, de la estructura, de la geometría. Y Figari, por el otro lado, también buscó, en su periodo de Montevideo, cuando buscó las formas primitivas de los pueblos originarios de América, digamos, tuvo una investigación, digamos, de acercarse desde otro punto de vista, pero tratar de copiar las formas y retomar eso. Entonces también esos son los puntos, creo que es el punto más fuerte de contacto entre los dos en ese sentido, más que la temática, sino esa búsqueda de verlo cada uno con una óptica distinta, pero me parece que es un punto por ahí que va en común, ¿no? Que había algo en el ambiente.
hace el año pasado una gran muestra en Madrid que mostraba un poco un panorama de las artes en la Fundación March, fantástica, digamos, que, por ejemplo, me llamó la atención que no estuviera Figari con esta temática, porque ¿estaba? No lo vi. Sí, no me acuerdo, ¿estaba Figari? No me acordaba. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces, de ese periodo, entonces, hay una parte de investigación por ese lado, y acercamiento a lo primitivo de una forma distinta, ¿no? Pero creo que ese es el punto más fuerte de contacto de los dos, más allá de las temáticas, ¿no? De que cada uno trabajó y que en algún punto se tocaron, como lo que estamos viendo en la tapa del libro. Eso. El tema de Torres en relación a lo primitivo, desde mi perspectiva, es que va a lo transpersonal, ¿no? En esto de lo primitivo, no como el hombre individuo, sino un arte que como es simbólico, trasciende al pequeño humano y va a lo cósmico, ¿no? En el caso de Figari, no tengo idea, y esa es la pregunta, si la relación con lo primitivo, al ser así más racional, desde esta cultura más occidental y europea, como ustedes dicen, la relación con lo primitivo es más desde un lugar romántico. No, el Figari había sido educado en las ideas darwinistas de la evolución y de otro filósofo llamado Herbert Spencer. Digamos, él estaba muy casi obsesionado o muy interesado en entender cómo el ser humano habían alcanzado la conciencia, cómo se habían transformado en seres pensantes. Entonces reflexiona sobre eso en una serie de pinturas que él llama los trogloditas, o vida primaria también, pero no lo pone en un plano romántico, no, todo lo contrario. En general son pinturas de una pareja, hombre-mujer, a veces con un hijo, a veces aparece un tercero en discordia, que muestra las peripecias de estos personajes de un modo casi cinematográfico, porque si vos los ponés la serie así, se ve que las fue pintando. Sí, exacto. Uno se llama brutalidad y el hombre está golpeando a la mujer. Otra es el hijo muerto, que está forma parte del acervo del Museo Figari, que es una pareja sentada en la puerta en el borde de la gruta, de la boca de la gruta, mirando cada uno directamente hacia el observador del cuadro, y la mujer sostiene al hijo muerto, como que como que nos están interpelando qué es lo que pasó, y sospechosamente el varón tiene manchas rojas en la mano, entonces da a entender que quizás hubo ahí un infanticidio o algo terrible. A ese punto llega mucha de la aventura de Figari, o dando caza a un animal con un garrote, o sea, no está lejos de ser romántico, al contrario, bastante descarnado. Y hay en esa misma serie hay una pintura que se llama Vigilancia, que es la mujer sobre una cúspide de piedra que es pulida, a diferencia del resto que son grutas y con piedras informes.
pulida, y la mujer está oteando el horizonte y el hombre está debajo con un arma y tiene como ahí arrinconado a un ciervo. Es decir, ahí el hombre ya conquista la atención, la conciencia, ya domina la naturaleza. Ese tipo de reflexiones son las que busca Figari a través de su pintura. Cosa que se podrán imaginar en los años 20, principios de los años 20, para el público uruguayo era una cosa realmente novedosa y difícil de entender. Veníamos de la pintura de Blanes y de ese tipo de pintura histórica, y Figari comienza a hacer una pintura histórica sobre la vida cotidiana y sobre un pasado remoto, que bueno, impone temas nuevos, temáticas nuevas, no practica el retrato, no practica el paisaje, ¿no? Entonces es realmente todo una innovación la de Figari, que bueno, lo lleva a triunfar en París y en Buenos Aires, pero no en Uruguay. No sé si contesté la pregunta o ya me fui por las ramas. Quería rescatar algo de la pregunta que me parece que está buena. Tú contestaste sobre la visión de Figari, que efectivamente es muy descarnada, los paisajes son como desérticos. Pero tú también dijiste algo que está muy interesante sobre la simbología o lo que hace Torres, que él lo dice también, y Alejandro lo toma en lo que dice, que alude a signos, a símbolos, a relaciones entre significante y significado, que no sean personales, que no sean individuales, sino que trasciendan. Alejandro lo relaciona con lo que Jung, un teórico de la psiquis humana, llamaba el inconsciente colectivo. Es decir, imágenes que en definitiva todos tenemos de alguna manera, o que a todos nos dicen algo. Él trataba de buscar ese lenguaje universal, por eso realmente hay un universalismo en su enfoque, y está como muy bien lo que tú pensaste y aportaste, porque se condice con algo que dice el propio Torres, dice cosas que en definitiva no me pertenecen como individuo. Y bueno, uno puede pensar en ese inconsciente colectivo de Jung, efectivamente, o incluso puede pensar en la remota, en los albores de la filosofía, en Platón. Platón pensaba que veníamos al mundo con imágenes preconcebidas o prefabricadas, ideales de lo que era, yo que sé, un triángulo, un plano, y que después los objetos reales eran como instancias menos perfectas que las ideas que nosotros traíamos ya, que ya sabíamos antes de nacer. Y bueno, será o no será, pero la verdad es que a veces los seres humanos nos comportamos como si trajéramos algunas formas de pensamiento ya casi incorporadas. Bueno, para ir un poco redondeando, hay, creo, de todos modos, una conexión, y para ir contradiciéndome, porque de eso se trata, una conexión profunda querido o no por ellos, seguramente no, ni sabida, pero entre el pensamiento en torno a lo primitivo en los dos. En algún momento se sintieron primitivos y se sintieron de algún modo afín a la parte de la historia que otros consideraban, los que se consideraban civilizados, consideraban al otro como un salvaje. Hay una identificación, tanto en Torres como en Figari, con ese otro, ¿no? En Figari resulta bastante sorprendente también porque al nacer un poco antes, él está ahí, es en el momento bisagra de lo que
Barran hablaba de la barbarie y de la civilización, del disciplinamiento, decía Pedro Barran. Figari crece en el siglo XIX, en lo que era las guerras fratricidas y ese país bastante bárbaro. La tierra purpúrea de Jackson, exactamente. Y que Figari, con todo su pensamiento positivista y su humanismo, como decía Javier, contribuye a luchar contra eso, contra la pena de muerte, contra una educación digna que dé lugar a la mujer, y después reivindicando las expresiones afro como un aporte positivo, no como una cosa exótica, sino como algo que conforma nuestra identidad. Y Torres también, en esa mirada que él que hablaba, Alejandro, de compenetración, al punto de decir, yo trabajo para ellos, mi trabajo es para esa gente que ustedes o que otros llaman primitivos. Creo que en ambos casos, y cosas que se dijeron acá, la Primera Guerra Mundial fue como un inmenso mazazo que le dieron a la sociedad de su tiempo. No hay que olvidar lo que fue, lo que significó, cuando había una esperanza general de que la tecnología, que la electricidad, que las locomotoras, que el tren, que todo eso nos iba a conducir a una mejora general, se pone todos los avances tecnológicos al servicio de la masacre. La guerra química, las armas químicas, los alambres de púa, las ametralladoras automáticas, la aviación y los bombardeos. O sea, todo lo peor que se puede imaginar. El radar de la segunda, si te dejaron, todavía no lo habían inventado. Pero las batallas del Verdún dejaron miles de jóvenes, millones muertos, por nada, por una vieja perra llamada civilización, decía Elsa Pound. Pero bueno. Nadie que tuviera una pizca de sensibilidad pudo haber quedado indemne de lo que significó la Primera Guerra Mundial. Se cayó la idea de vamos a ser mejores. Bueno, yo creo que eso influyó mucho en nuestros artistas y estuvieron en París en ese periodo de entreguerras, que fue un gran periodo también de disipación y de tratar de reconquistar la alegría y la fiesta. Pero bueno, eso es otra historia. No, es cierto que el vínculo de Torres con lo primitivo no cambiaría nada si no hubiera pintado ni una sola de estas figuras. El vínculo de Torres con lo primitivo va por la forma, por lo simbólico, como trata la materia, como bien dijeron cada uno de ustedes. También en el tema, y ahí es donde coincide con Figari, y ahí es lo que nos permite hacer una exposición, ¿no? Entonces, gracias a que Torres pintó estas figuras, bueno, fue más viable esta curaduría. Pero es cierto que en Torres no va por el tema, si bien también las pintó, y de hecho esta obra se llama Tres figuras primitivas, ¿no? Entonces, él le puso ese nombre. Y lo otro, nada, comentar que así como el caso de la guerra, en Torres también en la vida de él, la estadía en Nueva York fue dramática en ese sentido, del encuentro con la civilización en esos aspectos. Y por suerte escribe ese libro que publicamos con Juan, que narra como ese desgarro entre la ilusión que le provocaba la idea de la gran ciudad y
su vivencia en ella, ¿no? Creo que de ahí también sale mucho de su crítica, que después va construyendo cada vez más sistemáticamente sobre un modo de vida que hoy nos ha cooptado a todos y no sabemos muy bien qué hacer con eso. Como yo no sé qué hacer con este micrófono.